bienvenida en el plató de Córdoba TV a Isabel Araque Lucena. Isabel, muy buenos días. Buenos días. Isabel, secretaria general de la Unión Provincial de UGT Córdoba, desde 2008, secretaria general de la sección sindical de UGT en la Diputación. Bueno, lograbas, Isabel, en el marco del 14º Congreso Provincial de la Organización Sindical, el mayor respaldo de los últimos tiempos, con esos 87 votos a favor y 6 en blanco de los 93 votos emitidos, y además relevabas en su momento este verano a Antonio Fernández. Sí, a ver, pues fue la verdad, siempre que además me lo han preguntado, y bueno, pues sobre todo en las primeras entrevistas que se hacían, que bueno, que cómo que se llega a ese consenso y a ese referéndum en Congreso. Y la verdad es que los medios de comunicación muchas veces, bueno, o la inmensa mayoría de las veces, no conocen realmente la parte interna, lo que se trabaja o lo que se trabajó en aquel congreso, y siempre lo hemos dicho, es que a Pedro Tellez y a Isabel Araque se les presentó como, bueno, pues efectivamente dos personas que encarnaban a varias federaciones dentro de la Unión, pero no es menos cierto también que siempre hemos tenido muy buena relación, nos conocemos porque, bueno, pues los dos venimos del ámbito de la Diputación Provincial, y él y yo sonreíamos de vez en cuando y lo comentábamos, decíamos, Pedro, nos tratan como verdaderos enemigos cuando no es así, y además sí es verdad que, y bueno, pues se habló de las últimas 48 horas de ese congreso, pero ahí hubo un trabajo muy de fondo por parte de todas las federaciones, porque si algo tenía muy claro los organismos y de esta organización, de la Unión de Córdoba, era que a partir de ese congreso, a partir del 29 de junio, pues se tenía que salir más unidos que nunca, y así fue, Fue un respaldo, la verdad, bueno, se está trabajando, bueno, pues con una ejecutiva fantástica, y bueno, pues aquí estamos. Se está cumpliendo, ¿no?, esa previsión de trabajo en equipo, como una piña, creo que habéis dicho en alguna ocasión, efectivamente se producía esa fusión de las dos candidaturas, un consenso fruto de mes y medio, ¿no?, de reuniones. Incluso más, y además sí que se utilizó una figura muy innovadora, que además yo no descarto que se pueda volver a utilizar en el futuro, no solamente en Córdoba, sino que como resultado fue fenomenal, fantástico, porque no se bueno, pues disgrega de alguna manera el apoyo de las federaciones. Se hizo unas pequeñas primarias extracongresuales, por así decirlo, y bueno, pues fue un muy buen resultado, se llegó a ese acuerdo, y durante 2 meses evidentemente se estuvo trabajando para que, bueno, pues como te comentaba antes, Ángela, que la unión saliese pues con la potencia que tenía que salir, con el máximo respaldo posible. Llegas hasta aquí, Isabel, tras más de 10 años como sindicalista de la Federación de Servicios Públicos, de la propia UGT, lógicamente, un camino por el que optas después de abandonar la vida política. Te pregunto, pues, ¿cómo se produce ese viraje? ¿En qué momento decides, pues, cambiar un compromiso por otro, ¿no? Que a fin de cuentas estamos hablando de una vocación también de servicio público. No se cambia la vocación realmente, porque claro, yo soy de las que digo que un sindicalismo de clase, no un sindicato de clases como la Unión General de Trabajadores, se dedica a hacer política. Es así de claro, y el sindicalista de clases que diga que no hace política, pues erra en la opinión, porque bueno, pues nosotros defendemos un modelo social determinado y una manera de estar, no solamente para los trabajadores, ante todo para los trabajadores, pero bueno, es que el eje central de una sociedad, del avance de una sociedad, es el bienestar de sus trabajadores. Y de hecho, bueno, pues los tiempos que corren lo están demostrando. Los trabajadores no tienen calidad de vida, y no hay calidad ahora mismo ni en la economía, ni en el desarrollo, ni en el progreso de, bueno, pues de la ciudad que tenemos al día de hoy, ¿no? Hablo de Córdoba, como puedo hablar de cualquier ciudad, pueblo o gran ciudad de España. Entonces, bueno, pues no hay un cambio como tal. Sí es verdad que, bueno, pues por motivos muy personales, porque fueron motivos realmente personales, yo abandono la vida política, porque, bueno, pues en mi vida, si algo he tenido positivo, hay muchas cosas evidentemente, otras no tan positivas, pero era el saber discernir en cada momento cuáles eran las prioridades. Y mis prioridades en ese momento fue, bueno, pues criar a 2 hijos que tenía. Además eran muy pequeñitos porque mis hijos se llevan muy poca edad. Y entonces, bueno, pues sí que decidí el dejar de lado la vida política, nunca abandonarla, pero sí es verdad que conforme voy entrando en la vida sindical,
Porque además se suele decir, es que la vida sindical es mucho más viva, es más dinámica que la política es más pausada en un momento determinado internamente. Los sindicalistas, bueno, tenemos otras maneras de estar y posiblemente al final sí que yo encaje más en la parte como cuadro sindical que como cuadro político. Pero bueno, creo y casi puedo afirmar que no volveré a la política, no volveré, porque bueno, pues no es una de mis principales ambiciones para nada, porque bueno, el altruismo y el no desarrollar bueno, pues una serie de actuaciones a cambio de nada, como es la parte sindical, nosotros lo decimos alto y claro, la ejecutiva que tiene UGT Córdoba al día de hoy es una ejecutiva a coste cero. Estamos altruistamente, todos y cada uno, los 7 miembros que componemos la ejecutiva, estamos a coste cero, por tanto, se puede decir alto y claro, hacemos sindicalismo porque nos gusta, hacemos sindicalismo porque nos apetece, nadie está obligado a estar y desde luego estamos a coste cero. El papel de las mujeres en la organización sindical es ya más que notable, es ya destacable. Sin embargo, pues se te ha preguntado mucho, ¿no?, en su momento por el hecho de que fuera la primera vez, ¿no?, que se ponía pues, a una mujer en este cargo de responsabilidad en UGT Córdoba. No sé si crees que puede también haber incidido en algo, no ya en el hecho per se, sino en toda la repercusión que ha tenido el que las estructuras sindicales sigan siendo, sobre todo en esos puestos, en esas cabezas visibles, más masculinas, no sé si podríamos decir incluso machistas, pero todavía haya mucho que cambiar en ese sentido. A ver, es que es cierto una premisa fundamental que la sociedad identifica, y además siempre lo hemos dicho, la sociedad identifica al sindicalista como al sindicalista del metal, como al sindicalista, que lo es por supuesto evidentemente, al sindicalista de transporte, pero el sindicalismo, igual que el mundo laboral, ha evolucionado. No se hace el sindicalismo que se hacía pues ni en la época de República, ni el sostén que se tuvo en la época de dictadura, ni bueno, pues cómo se empujó al sindicalismo de la transición, ¿no? Son otros motivos, son otros tiempos y otros hitos históricos, evidentemente. Entonces es verdad que el sindicalismo empieza a cambiar, pues como va evolucionando y tiene que seguir evolucionando, hay que matizarlo, bueno, pues como está evolucionando el mundo laboral. No obstante, pues sí que es verdad que mediáticamente sí dio juego a las portadas del Córdoba en un momento determinado, el ser mujer, pero bueno, no es la primera, no soy la primera secretaria general, yo siempre lo he dicho, aquí en Córdoba se cuenta con 2 grandísimas secretarias en las federaciones, con Aurora Ramírez como secretaria de la Federación de Trabajadores de Enseñanza y María Trujillo por parte de la FITA. Hablas, lo haces desde el primer momento, de la necesidad de un cambio radical para Córdoba, con una óptica distinta y de la cual pues, deben formar parte las demás instituciones y agentes económicos y sociales, incluyendo ACECO. En estos meses, antes hablábamos también de que quizá era momento también, ¿no?, de ver cómo se iban materializando, plasmando esas iniciativas desde el inicio. ¿Se está viendo ese cambio, se está produciendo ese acercamiento? Sí, además, desde el primer momento, precisamente con su presidente, con Luis Carreto, yo tengo una relación buena en las pocas ocasiones que nos hemos visto. Sí es verdad que le debo la visita y además él me lo comentaba, bueno, pues con los desayunos que tuvimos en el Córdoba con el presidente de Extremadura, me decía: Isabel, que cuando me veas vas a tener que poner el café. Digo, y es verdad, Luis, que te lo tengo que poner. Y sí, lo que pasa es que no es menos cierto que vamos con una agenda muy apretada, no solamente ya de reuniones orgánicas de la propia Unión, sino que bueno, pues nosotros no podemos dejar de estar haciendo sindicalismo, que para eso es nuestra razón de existir, ¿no? Entonces es verdad que bueno, pues estamos más dedicados a un periodo ahora mismo de asamblea, comunicando, informando a los delegados, a los afiliados y a cualquier ciudadano que así lo demande, ¿no? Pero sí, las relaciones son muy buenas, no solamente con el resto de agentes sociales, con SECO es buena porque lo tiene que ser y además no hay motivo para no serla, porque hay que tener en cuenta un tema fundamental. Si no se potencia
El mundo empresarial. No se crea empleo, y si no se crea empleo, pues evidentemente la sociedad no tendrá esa igualdad y esa calidad y ese bienestar que tanto se demanda. Como te decía al principio, nosotros tenemos un modelo social que defender, y el modelo social que defendemos es que todos y cada uno tengan la más igualdad económica y por supuesto una estabilidad laboral y una economía decente para poder vivir, no subsistir. Dicho esto, las relaciones evidentemente, y como no puede ser de otra manera, con los partidos políticos son excelentes, y bueno, pues con el partido que ahora mismo está gobernando, no solamente el Ayuntamiento de Córdoba, sino la Diputación Provincial, pues también es muy buena. No puede ser de otra manera. A los sindicalistas nos toca trabajar, bregar, luchar y unirnos en un momento determinado, pues con el partido político que esté en cada momento en el gobierno. Nosotros somos sindicalistas. Ese valor que debe tener la organización sindical como herramienta directa de defensa del trabajador está, bueno, no sé si difuminado o cuestionado, pero lo cierto es que la ciudadanía en general, la población en general, no se siente representada ni por las siglas partidarias ni tampoco por los sindicatos en general y por los mayoritarios en particular. ¿Qué lectura, qué análisis, qué autocrítica y cómo podemos revertir esta situación? Pues, Ángela, tanto los partidos de izquierda, los partidos progresistas o cualquier sindicato de clases que habitualmente solemos coincidir con UGT y Comisiones Obreras y UGT, ¿no? No se está hablando de situar en un momento determinado, ya digo incluso a nivel europeo, que posiblemente ese sea el gran fracaso de la izquierda y de los partidos progresistas al día de hoy en Europa. Se tiene que hablar del trabajador, se tiene que hablar que la pirámide y el eje de cualquier actuación política tienen que ser los trabajadores. Y al día de hoy están siendo los datos económicos. Es verdad que estamos imbuidos en un sistema europeo que además, y esta noche así lo cerraban, Europa, con el mandato que ha hecho, porque se tiene que decir alto y claro, el mandato que ha hecho Angela Merkel, de cómo configura en un momento determinado el modelo económico y el modelo financiero de la banca, ¿no?, en Europa, y ese es el gran problema, que realmente desde la izquierda se intenta luchar o se intenta hacer política en torno a unos pilares que no son los nuestros. Lo nuestro, aparte, si yo les diera los datos, por ejemplo, de Córdoba, ¿no?, de Córdoba provincia, se visualiza muy bien, es una pastilla perfecta para ver qué estructura tienen los sindicatos a nivel de afiliación. Si yo les digo, en Córdoba tenemos pues 19.920.000 afiliados en UGT, ¿vale? Pero la inmensa mayoría, es decir, 15.000 y pico, son afiliados y afiliadas mayores a los 35 años. Da la casualidad además que son afiliados pues que han vivido una serie de acontecimientos históricos, una democracia, una transición, muchísimo una dictadura, y saben lo que es realmente el logro y la consecución de los derechos. Y la consecución de los derechos y esta economía, y como está progresando al día de Europa, no la va a cambiar ningún índice económico, ni la va a cambiar ninguna entidad bancaria, solamente la puede cambiar el movimiento ciudadano y el movimiento social. Hasta que eso no ocurra, ni los sindicatos, ni los partidos políticos posiblemente, pues se nos sitúe en el sitio que tenemos que estar. Lo que es evidente, que la herramienta fundamental de defensa de los trabajadores somos los sindicalistas. Y además que yo lo digo, que a los sindicalistas se les tiene que usar, que se les tiene que utilizar, que para eso hemos nacido sindicalistas, para defender los derechos y las libertades, no solamente de los trabajadores, sino de la defensa además de un modelo social, de una justicia social, de una democracia, de una igualdad. Es que la base de la igualdad, ¿cuál es el sino, la existencia de un gobierno realmente? El procurar que las generaciones venideras vivan y tengan mejor calidad de vida que las anteriores. Eso se proporciona solamente con una cosa, con la igualdad. Y son los gobiernos los que tienen que luchar y tienen que proveer las medidas necesarias, desde por supuesto, medidas políticas, económicas, sociales, para que esa igualdad realmente se lleve a cabo y disgregue y elimine los tramos que crean eso, pues la desigualdad entre un ciudadano y otro. Pero que al día de hoy la brecha es tan grande
que posiblemente haya generaciones que esa desigualdad la sufran posiblemente, bueno, pues hasta el día que esas generaciones desaparezcan. Y claro, pues de ahí la evidencia de el alejamiento que se tiene por parte de, sobre todo los más jóvenes, tanto los partidos políticos como los sindicatos. Dicho esto, que nadie pierda ojo de que los partidos políticos son más necesarios que nunca, siempre y cuando desarrollen políticas, por supuesto, que tengan como eje central a los trabajadores, a la sociedad, no a la economía, y que los sindicatos son más necesarios que nunca porque, desde luego, lo que ha hecho que los derechos y las libertades que tenemos en este país estuviesen consolidadas, porque hay una involución en los derechos, hay contrarreformas del gobierno actual que están privando, y en mucha medida, en gran medida, los derechos y las libertades. Tenemos el ejemplo de la Ley de Seguridad Ciudadana. Van a tocar los servicios mínimos y que, como decimos alto y claro en UGT, que no son servicios mínimos, que es la ley de huelga lo que se va a tocar, claramente, que ya están adquiriendo vehículos de represión en las manifestaciones, porque lo hemos visto, porque además que ellos entienden que tampoco pasa nada. En fin, los sindicalistas ya tendremos algo que decir también en esto, ¿no? Entonces, eso, que los sindicatos son más necesarios que nunca, porque vamos a ser, desde luego, la única herramienta, la unidad fundamental para la defensa de los derechos, y esa unidad sí la dan los sindicalistas de clase, evidentemente. Desde octubre de 2012 os encontráis con el recorte de recursos humanos de más de un 50%. ¿Qué líneas de actuación se han puesto en marcha para afrontar estos obstáculos y cómo se pueden optimizar mejor los pocos recursos de que se dispone? Por parte. Alternativas y medidas. Pues aparte, por supuesto, la protesta, que es nuestra arma fundamental, y la negociación colectiva, que es nuestra segunda arma, evidentemente, o la primera, siempre y cuando se llegue a una negociación colectiva viable, de buena fe en las partes, porque si no, evidentemente, no hay negociación colectiva, lo que es una imposición, pues hay que matizar. La negociación colectiva a nivel estatal prácticamente ha desaparecido, y de hecho los recortes, no solamente salariales, sino además todos los recortes que vinieron de la mano del decreto famoso del 2012, de octubre de 2012, pues evidentemente fue una imposición, porque a los sindicatos solamente se les informó en una reunión previa al Consejo de Ministros. Dicho esto, si la negociación colectiva no funciona, tiene que funcionar la protesta en la calle. ¿Qué es lo que ocurre en los medios de comunicación? No todos, sino algunos, evidentemente, pues están haciendo oídos sordos, están haciendo los voceros, porque hay que decirlo alto y claro, están siendo los voceros de quien los paga realmente, que es ciertos poderes políticos y económicos, y estamos en que prácticamente los sindicatos no existimos y en que prácticamente no hacemos nada. Pues sí existimos, porque si las cifras se dan claramente, en España al día de hoy son 2.824.000 personas las que están afiliadas a partidos políticos, 2/3 a UGT y comisiones obreras, es decir, sindicatos de clase, y 1/3 al resto de sindicatos que nosotros le solemos llamar sectoriales o como vulgarmente se les suele decir sindicatos de otro color, ¿no? Además, esto representa al 18, casi al 19% de la población asalariada, que no hay que perder de ojo ese porcentaje, y en las elecciones sindicales se llega a votar a más de 300.000 delegados cada 4 años. No hay un solo partido político que alcance estas cifras ni por asomo. Puede ser el peligro posiblemente que suponen los sindicatos de clase al día de hoy en España, que exceptuando a la Iglesia Católica, pues no hay ninguna organización, federación, asociación o partido político que esté más introducido en las casas y en los centros de trabajo que los sindicatos. ¿Qué hemos generado además? Pues se ha generado que en el 90% del tejido empresarial se haya llegado a una negociación colectiva. Vuelvo a repetir, eso es en los últimos 4 años. No sabemos qué va a pasar en los 4 siguientes, porque es verdad que 2013 es uno de los años de elecciones más fuertes, al menos para UGT, ¿no? Dicho esto, pasamos desapercibidos, porque hay determinados medios de comunicación y que, desgraciadamente son los que más tirada nacional tienen, que quieren borrarnos con un borrador, pero que los sindicatos existimos,
los delegados sindicales siguen existiendo y afortunadamente eso sí lo ven y lo saben y lo disfrutan en muchas ocasiones los trabajadores y trabajadoras, los ciudadanos de a pie. Por eso hay que enlazar esto con la pregunta anterior. Son los ciudadanos los únicos que pueden cambiar esto. No lo va a cambiar nadie, lo va a cambiar la calle directamente. Isabel, el ERE aplicado por UGT, según tus propias declaraciones, muestra, refleja la supeditación de la organización a la misma legislación, claro, ¿no? ¿Se ha sabido explicar esto a la ciudadanía en la línea de lo que comentábamos, ¿no? Al hilo de esa, no desafección, sino yo diría fractura, ese cisma entre la población, los movimientos, además de presión popular, y las organizaciones sindicales y partidos políticos? A ver, Ángela, si hay algo que ya directamente fricciona la mente y el ADN de un sindicalista, es tener que aplicar un ERE. Nosotros, la Unión General de Trabajadores en Andalucía, es una empresa, bueno, es una organización, pero por supuesto tiene que estar montada como empresa, bueno, pues porque nosotros tenemos una serie de trabajadores asalariados. Dicho esto, para que la población lo entienda bien y Córdoba lo entienda bien, cuando al resto de trabajadores, sobre todo en la administración pública, en muchísimas grandes empresas multinacionales, se le ha aplicado recorte en convenio, se le han suspendido convenios y se le han rebajado sueldos, UGT siguió manteniendo su convenio, UGT siguió manteniendo sus sueldos porque así lo entendíamos que tenía que ser, porque es nuestra defensa. Allí se negoció un convenio con unas condiciones, en una mesa general de negociación, con buena fe en las partes, tanto de los trabajadores de la Unión como por la propia, bueno, pues por la propia Unión como empresa, ¿no?, en la parte que lo es. Dicho esto, llega un momento en el que ese convenio no se puede mantener, porque económicamente, y hay que decirlo, hay algo que el Real Decreto de octubre de 2012 tocó tres pilares fundamentales para los sindicatos. Uno fue sus liberados sindicales, su número de delegados y pues directamente, y lo estamos sufriendo el día de hoy, se empieza a tocar lo que es, bueno, pues las subvenciones que se destinan a los sindicalistas, los programas, bueno, pero no solamente a la parte sindical, sino a la parte también empresarial, porque tanto CECO como Comisiones Obreras y como la UGT directamente nos nutrimos, bueno, pues de la tripartita en un momento determinado, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que, bueno, evidentemente, una serie de trabajadores que siempre se han dedicado a trabajar pues, para el tema de la formación y tal, bueno, pues como fue por ejemplo el programa del Orienta, tienen que ser despedidos porque se dedicaban solo y exclusivamente a trabajar en esos programas. Dicho esto, y además lo anticipo, lo digo, UGT está inmersa de nuevo en un ERE. Pero dentro de los tres pilares, porque ahora lo voy a profundizar, porque se tiene que conocer de primera mano por qué se practica el ERE en UGT Córdoba, ¿no?, en UGT Andalucía en este caso también. El único pilar que nos queda, que es nuestra columna vertebral, el más fuerte, es la afiliación. Pues si se nos ha tocado los delegados sindicales, la hora de liberación, y además prácticamente no disponemos de trabajadores algunos, la parte de afiliación empieza a estar más desatendida. Cuantos menos recursos destinados a la atención de los trabajadores, más desamparo sienten que tienen en sus derechos y, bueno, pues como afiliados en un momento determinado. Esto es un bucle que está cerrado muy bien por quien ha urdido, porque esto se ha urdido, y lo digo alto y claro, tanto por determinados frentes políticos como por determinados frentes económicos, pues el bucle se está cerrando y evidentemente se está estrangulando y asfixiando la existencia de los sindicatos de clase. ¿Por qué nos vamos a un ERE posiblemente que se va a negociar en enero y de la que van a formar parte los secretarios de organización de todas y cada una de las provincias de Andalucía en las reuniones que se mantengan en la Mesa General de Negociación y por un representante o un delegado sindical, mejor dicho, de cada una de las provincias? Porque se tiene que llegar a una buena negociación. UGT Andalucía lo que no va a hacer es despedir a sus trabajadores de cualquier manera. Siempre se les tendrá que amparar con las mejores medidas que legalmente, así, y valga la redundancia, les ampara la ley, con la ley. Y bueno, pues la negociación en un momento determinado estará la ventaja que bueno, pues se tiene que entender que tienen que tener una ventaja estos trabajadores en la negociación. Nosotros no podemos limitarnos a decir, bueno, pues no pagamos sueldo, estamos en stand-by.
un sindicato o la parte empresarial de un sindicato no puede hacer eso nunca. Sus trabajadores se tienen que ir con las mejores de las medidas posibles y con la mejor negociación posible. Pero que, bueno, es verdad que en nuestra propio ADN es que es inconcebible y se va a sufrir, pues yo sufriré personalmente, ¿cómo no voy a sufrirlo? Claro que sí, me toca despedir a los que están trabajando conmigo, claro que sí. Isabel, ayer la UCO de la Guardia Civil procedía a primera hora a la sede central del sindicato UGT Andalucía para realizar ese registro por orden de la juez Mercedes Alaya. Te pregunto en primer lugar cómo está viviendo Isabel Araque desde su puesto, desde la Secretaría General de UGT Córdoba, pues toda esta controversia y, bueno, por un lado, el uso que pueden estar haciendo ciertos medios de comunicación de la información, las irregularidades presuntas que Cándido Méndez pues se empeña y se reafirma en desmentir, pero que por otro lado pues dice que lo que sea tiene que subsanarse, reconociendo que hay problemas. ¿Cómo estás viviendo tú este temporal desde aquí, desde nuestra ciudad? Personalmente muy tranquila, como, bueno, pues como los 300.000 delegados, porque hay que tener claro una cosa. La UGT, como institución, está por encima de cualquiera de sus delegados, de cualquiera de sus cuadros políticos y de cualquiera de sus afiliados. Esto es lo decíamos, esto es una manera de estar en la sociedad y es un modelo social. Dicho esto, personalmente muy tranquila, sindicalmente frustrada e indignada. Y digo por qué. Porque lo que ayer se hizo es una cortina de humo. Porque ayer los medios de comunicación tenían que abrir las ediciones, no con el escándalo que tenemos por parte del presidente de la Comunidad de Madrid, ni por el registro, ni por los correos electrónicos que el señor Brisa y muchísimos, presuntamente, y muchísimos cargos del PP han tenido en común. Dicho esto, pues se tenía que abrir los medios de comunicación con la calle Antonio Salado cortada por 2 furgones de la Guardia Civil, con la Policía Judicial, evidentemente parte de la Policía Judicial, de la Guardia Civil, y un registro de la Unión General de Trabajadores de Andalucía. Cuando lo tienen que saber los ciudadanos, la misma documentación y los mismos discos duros que se llevaron, que están en su derecho, porque la justicia hay que dejarlo trabajar, cuidado, están depositados, que se dijo alto y claro en la primera rueda de prensa que se dio tras la primera noticia que aparecía en agosto, de un tema de irregularidad, estaban depositados y custodiados por un notario en Sevilla, una copia íntegra de todo lo que pudiese necesitar en un momento determinado la señora jueza. Pero claro, mediáticamente, pues posiblemente sea más espectacular el entrar a la sede de la Unión, de Andalucía, que evidentemente, y se dice alto y claro, que la justicia hay que dejarla hacer, pero la justicia hay que dejarla hacer en todos los sentidos. Cuando un juez dicta una orden de registro, está dictada con todo el respaldo de la ley, pero igual que cuando otro juez imputa a determinadas personas en este país, y si sale la Fiscalía General del Estado diciendo y cuestionando que qué barbaridad de imputación, vamos a dejar a la justicia trabajar tranquilamente, pero en todos los ámbitos, en los políticos, sindicales y sociales. Cándido Méndez afirmaba en una entrevista reciente está esforzándose mucho por aquello de que desde UGT no se diera una respuesta similar a las que se ha dado desde el Partido Popular, relacionando el escándalo de esas presuntas irregularidades como boicot, como conspiraciones. ¿Crees que está enfadado, como han dicho algunos medios, incluso como algunos periodistas dicen que digamos en la intimidad, en el off, él reconoce por las declaraciones que se pueden haber hecho en torno a este tema? No creo que esté enfadado Cándido Méndez, lo primero porque, bueno, pues Cándido es el secretario, hay que decirlo, ¿no? Pese también porque, bueno, hablar no cuesta dinero y
pues alguien puede opinar en un momento determinado cualquier barbaridad, ¿no? Dicho esto, ni creo que Cándido Méndez esté enfadado, ni nadie se enfada en esta organización. Lo que sí decimos desde UGT Andalucía se dice, y desde cualquier unión se dice, las irregularidades que se han podido cometer, pues se tendrán que subsanar, porque esto es una organización seria. Aquí estamos trabajando día a día y codo a codo, y además se decía en las reuniones, y se puede decir en los medios de comunicación, aquí se ha intentado, ante todo y sobre todo, blindar a un sector de nuestro sindicato, y esos han sido los delegados y las delegadas. ¿Por qué? Porque los delegados y las delegadas son quienes están el día a día, y de tú a tú, con los trabajadores y trabajadoras. Dicho esto, si alguien ha cometido un error, pues se tiene que subsanar. Si hay una imputación errónea en contabilidad, se tendrá que subsanar. Y en ningún momento, y desde el primer día, se dijo, si hay algún error en imputación económica, se tendrá que devolver. Pero que también hay que tener muy claro cómo funciona la formación, cómo funcionan las ayudas. Aquí no se entrega no se entrega dinero con anterioridad hasta que no se justifica realmente el programa, cómo se ha desarrollado. Y hay que también especificar, porque tengo la cifra por aquí, de los 745 millones de euros que en 2012 se destinó para formación, UGT Andalucía solamente, UGT España solamente a través de IFES, que es el Instituto de Formación que tiene UGT, ha manejado el 3,32% de esa cantidad. Es que parece ser que UGT es la culpable a través de su formación, a través de su programa, a través de sus subvenciones. Somos los culpables de la crisis que hay en este país, del desempleo que hay en este país. Y no pocos periodistas más progresistas, más de izquierda, ya a mí me lo han comentado en privado. Isabel, es que se están cebando con la Unión General de Trabajadores. Digo, se ceban porque somos una cortina de humo perfecta para atrapar al día de hoy otros escándalos políticos. Y nosotros lo decimos. Quien se equivoque lo tendrá que rectificar. Y también se dice desde UGT Andalucía, porque estamos personados como UGT Andalucía en la causa de los ERE. Quien haya metido un solo intruso en uno de los ERE, que se estrelle con sus huesos donde se tenga que estrellar la Unión General de Trabajadores de Andalucía, no lo va a amparar. Dicho esto, no es de recibo que a los sindicalistas de esta UGT se les haya tratado como verdaderos terroristas internacionales. Y lo digo por el compañero Salvador Mera, hay que decirlo alto y claro. Salvador Mera fue llamado por la jueza en enero y fue a declarar sin ningún tipo de problema. Se le podía haber llamado de cualquier otra manera, pero desde luego no haber sacado las imágenes por dignidad personal, como sacaron las imágenes en los medios de comunicación, detenido, y vuelvo a repetir, con las manos esposadas adelante, como un terrorista internacional. Todavía no se ha visto en ningún medio de comunicación, y no me gusta comparar casos a ningún dirigente del PP o ex dirigente del PP, ni esposado ni imputado. No hay una sola imagen de ninguno de ellos. Sí interesa tener determinadas imágenes congeladas y repasadas mensualmente de los dirigentes de UGT. Eso sí es una protesta, por eso decía, personalmente estoy muy tranquila por lo que está pasando en UGT Andalucía. Sindicalmente indignada por esto, por estas actuaciones, porque no son necesarias. Porque los sindicalistas, se está dando una imagen de los sindicatos, y los sindicalistas trabajamos muchísimo y tenemos que tener la cabeza muy alta, porque todos los días defendemos quizás lo más importante para una persona, su sustento económico, su trabajo, y a su familia y a su bienestar social. Muchos analistas en las últimas semanas se han preguntado si estas supuestas irregularidades en el sistema de financiación no pueden deberse a un problema de políticas. Incluso se ha cuestionado la estructura descentralizada. No sé si tú, Isabel, piensas que esa descentralización puede ser óbice en algún caso, o simplemente el problema puede estar en otra parte, ¿no?, de haberse producido. No sé exactamente dónde puede estar el problema. Lo que sí tengo muy claro como sindicalista, y mucho más desde que soy secretaria general, y así lo he manifestado en los consejos provinciales, lo he manifestado dentro de mi ejecutiva y lo he manifestado también en los consejos regionales.
mientras que yo esté ocupando o sea un cargo político en esta organización, defenderé la financiación diferente, porque, a ver, nosotros nos financiamos de nuestras cuotas, correcto, pero con esas cuotas que pagan nuestros afiliados, se lleva a cabo la negociación colectiva para cualquier trabajador, independientemente de si está afiliado o no. Dicho esto, porque además, evidentemente, a mí me obliga, como sindicalista, a negociar la negociación colectiva pues a través de la Constitución española, a través del Estatuto Básico del Empleo Público, para los empleados públicos, y el Estatuto de los Trabajadores. Pues sí que se defenderá el canon de negociación sindical. ¿Por qué? Pues porque aquí se tiene que diferenciar muy mucho de quien esté sindicado a quien no. Porque cuando hay que salir a la calle a pitar, la gente no sale, porque sabe que yo estoy obligada a negociar, independientemente de su tinte sindical o si no lo tiene. Por tanto, están respaldados igualmente por los sindicatos. Vuelvo a repetir, la UGT tiene un modelo social que desarrollar y hace política, evidente. Pero también no es menos cierto que nuestra financiación se tiene que renovar y posiblemente pues haya que defender un sistema de financiación alemán. En Alemania, el personal que no está afiliado, porque también hay una leyenda urbana de que en Alemania todos los trabajadores están afiliados, no es cierto. Casi que todos están afiliados, pero por un motivo, porque en Alemania se negocian en las empresas dos convenios, uno para el personal que está afiliado y otro para el personal que no está afiliado. Evidentemente, la negociación para el personal que está afiliado es mucho más completa, más contundente y además se blinda a los trabajadores alemanes a través de la protesta porque lo paga el sindicato. Eso lo saben los trabajadores y por tanto se ponen al lado del sindicalista. Yo creo que en España, si realmente vamos a un sindicalismo de afiliación pura y dura, y si no se negocia y se aprueba una ley de financiación sindical, directamente se exigirá entonces el canon de financiación de los convenios, el canon de financiación de la negociación, y bueno, pues nos iremos a otro tipo de estructura. Por eso te digo que no sé lo que está pasando. Si es por la estructura descentralizada que tiene políticamente España, no lo sé. Sí sé que lo que tenemos ahora encima, la UGT de Andalucía y la UGT de España, sí es una campaña muy bien urdida, muy bien orquestada por determinados poderes que les interesa que desaparezcamos de los sitios, de los puestos de trabajo, de los centros. Es que estamos metidos en las tripas de cada una de las empresas. Sí, y eso les interesa. Isabel, nos quedamos ya sin tiempo, pero yo sí quisiera al menos apuntar a esa cercanía ya que existe con respecto al comité extraordinario del próximo 9 de enero, momento en el que, como recordaba Manuel Ferrer, secretario de organización de UGT Andalucía, culminará ese proceso iniciado con la dimisión del exsecretario general de UGT a nivel autonómico, Francisco Fernández Sevilla. Primero te pregunto, bueno, ¿cómo están los ánimos y hacia dónde crees que os va a llevar a UGT dentro de ese proceso también de renovación, ese encuentro, ese comité? Pues te lo digo rápidamente, nos va a llevar, lo primero, estamos tranquilos, estamos unidos y estamos bien. Esto nos puede llevar a dos cosas, o que el día 9 de enero se obtenga el 66% que mandata el comité para nombrar un nuevo o una nueva secretaria general, o directamente pues el comité con sus delegados, que son quienes tienen que mandatar lo que pase a partir del 9 de enero, son los que mandan en esta organización al día de hoy, pues o ponemos un secretario y una secretaria o directamente nos vamos a un congreso extraordinario. Dicho esto, no sería lo más apropiado, al menos, y eso es una opinión muy personal, yo abogo por el comité, porque la ejecutiva que hay en UGT Andalucía al día de hoy es una ejecutiva muy competente, es una ejecutiva muy profesional sindicalmente, es una ejecutiva que está respondiendo muy mucho a las necesidades, pese a los, bueno, pues, si hay cosas buenas en este sindicato, yo le decía al principio, es que está vivo y hay voces no discordantes, sino, bueno, pues si discrepan en la opinión, pues bienvenidas sean, siempre y cuando esa discrepancia sea para construir sindicatos y no para friccionarlo ni dividirlo. Que esta organización, con sus delegados al frente, que son 110 o 112 los que iremos el día 9 al comité, deciden que lo más sano
y lo más natural para esta organización será el Congreso Extraordinario, pues bienvenido será también. No hay más intranquilidad en ese sentido. Lo que sí, al menos yo sí que espero que sea en el comité, porque se cierra también una página de lo que es la UGT de Andalucía y se abre otra, que no pasa nada. Que este sindicato, yo lo he dicho en muchas ocasiones, tiene sus luces y sus sombras y sus aciertos y sus errores, pero que afortunadamente podemos decir con la cabeza muy alta que son muchas más las luces que las sombras y muchos más los aciertos que los errores, sin duda alguna. Bueno, Isabel, nos quedamos con las ganas de hablar pues, muchísimo más, ¿verdad?, de la Pues situación sí. actual, de esa reforma laboral y esa posible vuelta de tuerca, esa segunda fase. Son muchos los temas que nos ocuparían, Muchísima. ¿verdad? Así que Tarifa eléctrica. es el subidón de la luz, es muchísimo. aquello de lo que podríamos hablar, así que te emplazamos a una próxima ocasión en la que podamos ir charlando sin contigo. problema. Pues Isabel, que pases unas felices fiestas con tus niñas, niña, que puedas aprovechar para hacer un poco de deporte, ir al cine, que sabemos que son también dos de tus grandes pasiones, y que tengas una feliz entrada en el 2014. Espero. Además soy muy positiva siempre. Muchísimas gracias. Muchas gracias.